debate era un debate muy, muy esperado. Muy esperado porque ya después de esto está prácticamente la suerte. Todas estas cosas que se dicen, ¿no? La suerte está echada, los dados están tirados, alia y hasta si a alguien le gusta el latín y todo este tipo de cosas. Porque era la última oportunidad en dos candidatos que son competitivos en el sentido de que tienen mucha competencia entre ellos, no hay un candidato disparado, por lo menos en las encuestas que se conocieron. En las encuestas que se conocieron hay ventaja para Boric, pero no sabemos exactamente qué ventaja tiene en estos momentos, no lo podemos saber. Había ventaja, insisto, cuando antes de que se legalmente ya no se pudieran de reconocer encuestas, y por lo tanto, pero siempre con una diferencia que es una diferencia de dos candidatos competitivos en las elecciones del próximo domingo. Y por lo tanto se esperaba un debate donde cualquiera de los dos iba a intentar obtener ventaja, una ventaja que podía ser decisiva. Esto se va a resolver por márgenes relativamente estrechos. Debate ayer, a ver, ¿qué podemos decir, Catherine? ¿Te gustó el debate? No mucho. No. La verdad es que se desordenaba mucho. Y lo encontré un poco atractivo al comienzo. Después se puso mejor, pero básicamente porque como se desordenaba, permitía la discusión finalmente entre los candidatos. Pero más allá de eso, la verdad es que, no sé, creo que esperé un poco más porque quedaron varias preguntas. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, pero varias preguntas que se plantearon, otras que no se plantearon, pero las que se plantearon también quedaron sin responder. Varias de ellas, que son muy importantes. Varios temas que quedaron planteados, pero que no se terminaban cerrando por estas discusiones que se daban entre los candidatos. Hay una gran diferencia en la primera vuelta en la votación, ¿no? Miren, a ver, una de las preguntas que se hacen varios es, con respecto a las encuestas, es que hubo una gran diferencia en la votación entre Santiago y las regiones. Gran diferencia. La pregunta es, ¿están bien hechas las mediciones en todo el país, tanto de Santiago como de regiones, para lograr llegar a un resultado? Entonces, pregunta, ¿qué tal estuvo la participación? No, ¿qué tal estuvo la preocupación por las regiones ayer? No, más que el debe. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está la estrategia acá? Porque la política también es estrategia. ¿Dónde está la mirada si se sabe que en regiones, más allá de las visitas que se han hecho, las promesas, usted sabe, todo esto que hacen no solamente los candidatos, sino su equipo de comunicación, de políticos, ¿qué pasaba con la región? A mí me llamó la atención, por ejemplo. Lo otro es que hay cuestiones que son muy importantes en una campaña en cuanto al programa. A mí me parece muy importante, porque es la importancia que le atribuye la gente, además, no solamente importante desde el punto de vista estructural, que son, por ejemplo, la AFP. O sea, es un tema que ha sido un temazo durante los últimos años, grandes marchas, etcétera. Las dudas con respecto a las AFP es abrumadora. O sea, al principio se dijeron cosas drásticas, definitivas, promesas, y ayer, puras dudas. O sea, si uno escucha el debate de ayer y no escucha ninguna otra cosa, solo el debate, parece que las AFP podrían sobrevivir, pese a todo lo que se había dicho. Y ser una alternativa más. Entonces, agregar competencia, eso uno puede sacar en blanco, pero... Entonces, si nosotros, que nos preocupábamos de acuerdo a nuestras capacidades, a lo mejor muy limitadas, de seguir la actualidad y de seguirla día a día, y estamos confundidos, yo me imagino las personas que no tienen el deber profesional nuestro y no están obligadas a seguir la actualidad, aunque sean unas personas informadas, etcétera. ¿Qué confusión pueden tener? El asunto es un poco abrumador. ¿Y qué significa esto? Significa que había, en los dos candidatos, un discurso para la primera vuelta para sus propios adherentes, no para el país, y un discurso para la segunda vuelta para el país, tratando de conciliar a todos en una mezcla a veces de agua y aceite que no produce, nunca se va a juntar. Entonces al final todos nos preguntamos, y en cualquiera de los candidatos, ¿cuál va a ser su actitud como gobernante? Yo creo que esto lleva a muchas personas a la indecisión. Sospecho, no es la única razón, obviamente, hay muchas razones para las personas que no se abstienen de ir a votar, o personas indecisas, que son bastantes, estamos a días de las elecciones, pero hay causas de la indecisión, y una de las causas son los propios candidatos. Porque por Dios que estamos confundidos todos.
Bueno, pasó de todo ayer. Esta fue la última instancia de debate entre los dos candidatos porque, bueno, además la campaña se acaba el jueves, la segunda vuelta es el domingo. Y ayer, como decimos, se enfrentaron por última vez. Hubo temas como gobernabilidad, narcotráfico, pensiones, como mencionaba Tomás, impuestos, salud y cultura, que fueron los que se plantearon. Algunos de ellos no quedaron completamente resueltos, pero bueno, fue lo que sucedió anoche. Néstor Aburto estuvo en esta transmisión, que era de Anatel, pero también estaba Biobío la radio en esta transmisión, con todo lo que pasó, las reacciones. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Miren, vamos a partir primero por cómo se desarrolló el debate y luego la polémica conferencia de prensa de los candidatos a la presidencia, particularmente Gabriel Boric, al finalizar este debate que duró aproximadamente, en tiempo televisivo, duró 2 horas 15 minutos, pero en realidad lo que debatieron ambos candidatos fue cerca de las 2 horas. Hay que descontar las pausas comerciales y todo ello, en fin. ¿Qué es lo que pasó ayer? Poco más, como decíamos, de poco menos de 2 horas duró el último debate presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el que fue transmitido, como lo decíamos, por Biobío la radio, y en que estuvo marcado por el festival de las precisiones de sus programas y también las precisiones de sus declaraciones pasadas o no tan pasadas de hace algunas semanas. En la instancia se abordaron 8 temáticas, ya lo mencionabas tú, Catherine: gobernabilidad, programas de gobierno, impuesto, costo de vida, cultura, narcotráfico, salud y también las pensiones. En relación al primero, ambos fueron consultados sobre qué tipo de presidencia comprometerían de cara al futuro. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió que será uno que entregue certezas y tranquilidad. Aprovechó de destacar los mandatos de Michelle Bachelet, la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva y la administración de Salvador Allende. También reconoció que el domingo tuvo una reunión privada en la casa de la expresidenta, ahora alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. La carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en tanto, dijo que espera recuperar el modelo que era Chile para otras naciones, agregando que hay que admirar lo positivo de cada gobierno, resaltando, por sobre todos, el mandato de Patricio Aylwin. Yo tengo muy claro de que ninguna posición se puede atrincherar en un lugar en donde diga o todo o nada. Pero vamos a tener que conversar. No la cede. Vamos a tener que conversar y lo importante es que las pensiones de quienes están en la casa suban significativamente. Perfecto. A eso nos hemos comprometido y eso tenemos que llegar. El tema de las pensiones fue uno de los puntos probablemente que más expectativas generaban. Yo creo que dentro del contexto del debate propiamente tal, y uno lo podía ver en las redes, también en WhatsApp de la radio, era narcotráfico y pensiones, donde las personas esperaban principalmente definiciones exactas, concretas, de parte de ambos candidatos. Ustedes escuchaban a Gabriel Boric hablando sobre el tema de las pensiones y particularmente de las AFP, lo cual también generó una duda de las audiencias sobre, bueno, en qué escenario y cuál va a ser el futuro de las pensiones y la AFP bajo un posible mandato, por ejemplo, de Gabriel Boric. Asimismo, manifestó que fue un error, Gabriel Boric, reivindicar el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto tras ser emplazado durante este debate por José Antonio Kast. Respecto a programas de gobierno, el líder republicano, Kast, avisó que le pedirá a su ministro del Interior hacer cumplir la ley en respecto a las manifestaciones semanales de Plaza Baquedano, recalcando que las convocatorias deberán realizarse con un permiso previo de las autoridades pertinentes. Hay que decir respecto a este punto que ambos candidatos llegaron a la misma conclusión, que se tiene que hacer cumplir la ley y en base a eso tomar decisiones que tienen que ver con orden público, con algunas diferencias obviamente sobre el rol de Carabineros, pero ambos estaban absolutamente claros, y eso lo expresaron ayer, de que había que hacer cumplir la ley. ¿Qué más? Fíjese que en este sentido, lo decíamos, Gabriel Boric dijo que no pueden ser estos desórdenes permanentes los días viernes. Hay que respaldar a Carabineros en el cumplimiento. Kast adelantó que insistirá en la reducción de la carga tributaria, que fue otro de los temas que estuvo sobre la mesa, aunque de manera progresiva para seguir abriendo Chile al mundo.
Y cuando nosotros decimos que vamos a bajar el impuesto a las empresas, nosotros lo que vemos es que hay un mayor crecimiento. Si hay más crecimiento, hay más empleo y también empleo más digno. Y claramente nosotros vamos a destinar un porcentaje importante de nuestro presupuesto a inversión directa, a traspaso directo de beneficios a las personas más vulnerables y no a través de los operadores políticos, porque se queda ahí entrampado un porcentaje muy importante de los recursos que tienen que llegar directamente a las personas. Siguiendo con el área económica, el abanderado de Aprobó Dignidad le cerró la puerta a una rebaja del impuesto específico de los combustibles porque a su juicio uno no puede tener una política transversal de rebaja al precio de los combustibles porque eso es regresivo y le hace mal al medio ambiente, sentenció Gabriel Boric. Y sobre una eventual extensión del IFE universal, ninguno de los dos candidatos que estuvo ayer en este debate se manifestó favorable a la medida. Concordaron en la importancia de fortalecer el IFE laboral para generar la creación de empleos. En particular sobre las pensiones, José Antonio Kast aclaró que en un eventual 4% adicional de cotización será con cargo al empleador y que el Estado pagará las cotizaciones de las personas que perciban el sueldo mínimo. Boric, que anteriormente ya había evitado hablar sobre eliminar las AFP, como decíamos, afirmó que, entre otras cosas, pretende un sistema autónomo de pensiones que busca aumentar en 250.000 pesos las jubilaciones, lo que sería agregada de la actual que reciben obviamente cada persona, es decir, se le va a agregar el componente de la diferencia para llegar a los 250.000 pesos. Uno de los primeros enfrentamientos, con bastante ironía, fue el tema de la cultura y la realización del rodeo. Allí Gabriel Boric dijo que la decisión no puede tomarse arbitrariamente desde Santiago. Recordemos que él era partidario de eliminar el rodeo, ahora cambia a decir que esto tiene que ser una decisión local, regionalmente, y que ahí se deberán tomar las conclusiones respectivas. Lo que causó una réplica que pongan atención de José Antonio Kast durante el debate. Entendemos perfectamente de que hay tradiciones muy asentadas en el pueblo de Chile y que están preocupados por cuidar a los animales también, y tenemos que buscar compatibilizar el avance de los tiempos con el respeto animal y con las tradiciones. Señor Kast. No, me encanta que hoy día ande de chamanto y de chupalla, que defienda el rodeo. Yo creo que tiene el uniforme de carabineros al lado, tiene un casco militar aquí. O sea, me encanta la evolución y te felicito, Gabriel, de verdad, porque me sorprende para bien toda tu evolución. Muchas gracias, Antonio. Sí decir que yo... En este mismo bloque, el líder republicano debió enfrentar los cuestionamientos de su contrincante por un Twitter del año 2017 que puso José Antonio Kast, en el cual criticó al Palacio de la Moneda por proyectar los colores de la bandera LGBT, calificándola como una dictadura gay. ¿Qué es eso de dictadura gay? No, yo siempre he hablado del lobby gay. No, pero el tuit dice dictadura gay. Mira, la dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar, al evadir. Esa es la dictadura, esa es la cancelación ideológica que no te gusta y que lo aplican tus partidarios. El término dictadura gay fue usado en ese momento por José Antonio Kast cuando la moneda se iluminó con colores de la diversidad sexual. Usted dijo la moneda se rinde a la dictadura gay. Y usted me pregunta si voy a usar la bandera, voy a usar la bandera de la nación, la bandera chilena, sin impedir que nadie manifieste libremente sus opciones. Posteriormente, y mientras ambos debatían sobre narcotráfico, la carta del Frente Social Cristiano arremetió contra Boric para la realización de un examen antidroga, el cual respondió de manera sorpresiva mostrando los resultados de un test de orina, el cual había salido negativo. Vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume, porque yo creo que Gabriel no consume, yo tampoco consumo, porque ahí hay una dependencia. Déjenme hacer una pausa ya que usted está haciendo una apelación directa. ¿Usted se va a hacer el test de drogas? Mire, ¿sabe? No solamente le voy a responder esta pregunta, porque yo no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Kast. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Christus en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de droga. En el punto de prensa, Radio Bio Bio le consultó a Gabriel Boric sobre una situación que llamó la atención, el cual reaccionó, hay que decir, molesto ante dos preguntas, porque se realizó un examen de orina y no de pelo,
considerando que el segundo abarca una mayor cantidad de tiempo, es decir, se podría contemplar entre 6 a 8 meses si se había consumido droga en ese periodo. Y la segunda fue sobre el momento en que se toma el examen, considerando que según el documento que él mismo subió a sus redes sociales, a su Twitter, señala que la muestra fue tomada, no entregada a candidatos, sino tomada el 2 de noviembre del año 2021 a las 6 de la tarde con 1 minuto. De hecho, el mismo documento dice el momento en que se toma la prueba, como todo documento, como todo examen médico, al momento en que la persona ingresa para hacerse la muestra. Luego, cuando es tomada o ingresada al laboratorio, que fue al otro día, el 3 de noviembre, y luego cuando se entrega el resultado, que fue el 3 de noviembre pasado al mediodía. Está en el mismo documento que él hizo público. Esto molestó al candidato. Ponga atención con este audio. La pregunta, que es una pregunta básicamente sobre esto, explicar por qué la diferencia de los horarios y por qué se topan los horarios con un Twitter del mismo candidato del 2 de noviembre señalando que estaba en su casa producto de un aislamiento voluntario previo a hacerse un test PCR por coronavirus. Escuche. ¿Por qué decidió realizarse un examen de orina y no de pelo que puede abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas? Y justamente usted se hizo este examen de drogas, de acuerdo al documento, la toma de muestra ingresó el 2 de noviembre a las 18 horas. Durante horas de esa tarde usted también a través de redes sociales publicó que tenía síntomas asociados al coronavirus, por lo que inició un aislamiento preventivo. Perdón. Perdón, Mario Vera de Radio Bio Bio. ¿Qué están tratando de instalar? No, le estoy preguntando. ¿Pero cuál es la tesis de la pregunta? ¿Por qué decidió realizarse primeramente un examen de orina y no uno de pelo? Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. Y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Caz me quiere pagar un examen de pelo. Así que, o si usted me quiere invitar también, encantado. Pero basta, no, pero por favor, basta de seguir instalando mentiras. No, se lo digo a José Antonio Caz, pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer de que el examen es falso. No, no he dicho nada de hecho ni tampoco he suponido. Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre a las 18 horas, según este documento. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios, bueno, lo invito a, si quieren pueden pedir una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué término se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder y por favor no se sumen a la campaña de Caz. Sea más responsable. Ahora una pregunta, diputado. No, creo que le tengo una persona, ¿no? Era una pregunta que todavía queda ahí planteada. Probablemente hoy vamos a ver si es que el candidato está de mejor ánimo para responder justamente esto, porque la verdad que no se entiende. El Twitter del candidato hay que ponerlo en una línea de tiempo. Si usted pone el Twitter del candidato señalando que no iba a un programa de televisión nacional, que era el candidato Llegó Tu Hora, porque dijo que estaba en aislamiento preventivo por coronavirus, pero a la vez estaba en el laboratorio haciéndose el test. Es simplemente un orden para poder entender respecto a lo que pasó ese 2 de noviembre. Es simplemente eso, es lo que se le preguntaba, lo que causó obviamente el enojo. En otros temas pasaron varias cosas en el debate. Para algunos fue más bien de la precisión a la precisión de cada uno de los candidatos. Un debate donde no hubo cosas nuevas, salvo que Gabriel Boric se abrió a que algunas autoridades del gobierno de Sebastián Piñera pudieran continuar bajo un posible mandato de él. ¿Y por qué? Porque se le preguntó por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, que para muchos, le ha conversado en varias ocasiones con Bio Bio. Rodrigo Yáñez ha sido uno de los articuladores principales, prioritarios, si no relevante, importante, para que Chile cuente con las vacunas de los laboratorios en nuestro país. Ha viajado, estuvo hasta en Dubái cerrando un contrato con Sinovac para su vacuna del laboratorio Sinovac. También ha viajado a Reino Unido para establecer los contratos con varias otras compañías y por eso, digamos, Chile tiene vacuna y está dentro del ranking. Él dijo, bueno, si él está disponible, habría que conversar. A ver, algunas cosas.
Primero, examen de pelo hay más barato. Sí, pero yo quiero decir alguna cosa. Es posible que Boric se haya hecho el examen a domicilio. Porque a esa hora, a las 18:30, ya los laboratorios están cerrados. Pero es posible que se lo haya hecho a domicilio. Bastaba con que respondiera eso y eso era todo. Es posible, pero ahí hay una alternativa. O sea, habían varias alternativas para responder respecto a explicar. Sí, pero hay que responder. Un candidato está sujeto al escrutinio público. Por lo tanto, la pregunta es absolutamente válida y pertinente. Absolutamente. Una persona que está aislada, que además dice, no es que un tercero lo diga, dice que está aislada. La misma persona, bueno, como se hizo el examen, podría haber respondido como se lo hizo. No contestar con la tontera que contestó. Lo segundo, con respecto al examen, estos exámenes de drogas, el examen de orina, por ejemplo, es un examen que se utiliza muchísimo cuando hay conductores que han cometido accidentes de tránsito, etcétera, porque ¿de qué se trata? De que una persona, cuando va conduciendo, no esté bajo los efectos de alguna droga, o del alcohol, o de la droga, etcétera. Por eso basta un examen de orina, porque lo que se trata de determinar es si en ese momento tiene drogas o no. Por eso da lo mismo si este examen permite determinar o no permite determinar que se consumió droga hace mucho tiempo. Claro, porque para ese momento es el hecho. Claro. ¿No es cierto? Pero con respecto al examen, ¿qué es lo que se pretende, lo que se pretende probar, me imagino? Que no consume droga. De hecho, eso es lo que dijo Gabriel Boric. Yo con este examen certifico que no consumo droga. El tema es que con respecto a la cocaína, el examen de orina son cerca de 48 horas, con respecto a la marihuana de 3 a 5 días, con respecto al consumo ocasional de marihuana son 3 o 5 días, el consumo crónico son 14 a 30 días, anfetamina son 72 horas, al éxtasis 1 o 2 días, o sea, es corto. Existe el examen de pelo, él dijo cuesta 700.000 pesos, ¿cuánto cuesta? 180, 200.000, era cosa de verlo en los laboratorios, efectivamente es caro. Pero no es 700.000 pesos. Claro, casi $1.000.000 no. O sea, dos, si se a lo mejor él consultó y sería bueno también que diga qué laboratorio, para que la gente también sepa qué laboratorio es el que cobra 700.000 pesos. También el argumento que se dio es que se demoraba mucho el examen de pelo. Pero resulta que este examen, ¿cuándo se hizo? En noviembre. En noviembre, el 2 de noviembre. O sea, hace más de 30 días. Por lo tanto, si esos eran los tiempos que se dio la candidatura, podría haberse perfectamente hecho el examen de pelo sin problema. O sea, tampoco es un problema de tiempo, como se dijo o se insinuó. Ya. Yo creo, y lo otro, nuestro trabajo es hacer preguntas. Nuestro trabajo es hacernos preguntas, siempre, a todos. ¿En qué consiste una reunión de pauta en los medios, nosotros mismos? En permanentemente hacernos preguntas. Esto es interesante, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a preguntar? Es el ejercicio diario permanente, no es otro. Porque el día en que los periodistas no puedan hacer preguntas, y preguntas en forma educada además, bueno, hay que cerrar los medios. Se acabó el periodismo, se podrá llamar de otra manera. Llama la atención la enorme cantidad de periodistas que critican que otro periodista haga preguntas en el país. El periodismo está mal, algo les pasa. Acusan de que es una pregunta militante, son ellos los militantes. Ellos son los militantes. Todos esos señores que critican no debieran ser periodistas, porque resulta que el periodismo son preguntas. Es de las preguntas que sale el reporteo. Entonces, es impresionante lo que ocurre. La actitud de Boric pésima, además. Porque sí, después se baja y va a increpar a Mario. Fue a increpar al periodista irresponsable, te pasaste, le dice como a la oreja. Yo no lo había visto esto, yo la verdad que no, en los años de reporteo no había visto que un candidato los presidentes se molestan, se enojan, está bien, pero que un candidato a la oreja vaya a decirle algo, porque yo de hecho esperé el llamado telefónico del equipo o de si había alguna molestia para que la representaran, pero ir así matonescamente a hablarle al oído. Esta es mi opinión.
creo que no corresponde. En este momento... Si hay una imagen en biobiotv.cl... Del momento en que van a increpar a... Es un compilado de imágenes de distinta resolución porque hubo celulares, ahí hay otra donde va con la mano, con el dedo, a apuntar al periodista y le hace como un semi-rodeo para luego salir de la zona. Mira, hay varias lecturas que se dan respecto de la situación, previo a lo que estamos hablando de la pregunta de Mario, que era atingente, y esa pregunta y otras las vamos a seguir haciendo, no solo Mario, todos los demás que trabajamos en esto. ¿Por qué Gabriel Boric toma la decisión de mostrar el examen? Si él quiere terminar el show, porque así lo dijo, ¿no? El show que inicia su contendor, José Antonio Kast, en relación al famoso test de drogas, dice vamos a terminar con esto y muestra un examen. A mi juicio, entrega otro elemento para el mismo show, más allá de cerrar la discusión, por algo seguimos hablando acerca del tema. Pero había una lectura positiva de los adherentes de Gabriel Boric de ese momento en particular. Se decía que había sido, si es que hablamos en jerga de boxeo, que había sido un buen uppercut, un buen combo finalmente en ese minuto. Por lo tanto, la tarea de nosotros los periodistas y las periodistas es preguntar respecto de puntos álgidos del debate. ¿Fue un punto álgido del debate? Sí. ¿Tuvo una evaluación positiva entre sus adherentes? Sí. ¿Había que preguntar más detalles porque daba el espacio? Sí. ¿Por qué se molesta tanto si él muestra voluntariamente? Yo reitero, para mí me parece que no cerró el show, al contrario, entregó otro elemento y va a seguir hablándose del tema. Pero tenía esa intención. Si él tiene esa intención y tiene esta carta bajo la manga, que además la saca, en fin, etcétera, tiene una evaluación positiva, ¿por qué se molesta tanto cuando se le hacen preguntas de precisión del examen? Claro, si él abrió el juego. A eso voy. Y él no es una persona común y corriente, es un candidato presidencial que tiene opciones ciertas de ser el próximo presidente de la República, por lo tanto, tiene que tener esa templanza, ¿no? Y aguantar esa pregunta, insisto, si además es él quien abre esa puerta. Lo que se estaba preguntando, a ver, respecto al alto valor, independiente que Gabriel Boric está dentro de los sueldos más altos del Estado, o sea, de los más ricos del país en cuanto a ingreso, créanme que efectivamente pagar 700.000 pesos para un parlamentario... Bueno, y si no quería, se consideraba que eso es un show, ¿para qué lo hace? Si hubiese sido así, lo que se pedía era una precisión simplemente de el horario, porque recuerden, y probablemente eso es lo que molesta a Gabriel Boric, esa es mi opinión, es que se reabre uno de sus problemas, o uno de los mayores problemas que tuvo en la campaña, su COVID. Recuerden ustedes que hubo muchos interrogatorios, y incluso Yasna Proboste salió a emplazarlo públicamente en su minuto para que se hiciera, claro, que se apurara con el test PCR. Entonces, este fue un tema de la primera vuelta, y él lo reabre. Probablemente el comando, probablemente sus asesores más cercanos, su pareja, no se percataron en la hora, el orden cronológico de la hora en que se hace el examen, versus los Twitter, versus a su bajada del candidato Llegó tu hora de TVN. O posiblemente se lo hicieron a domicilio, que puede ser también. ¿Por qué no? No sé. No tengo idea cuál es el procedimiento, pero es una posibilidad. Sí. Mira, yo... Y lo otro, aparte de ver me están llegando un montón militancia en las preguntas, los que hacen militancia todos los días seguramente ven militancia en todas partes. Claro. Pero preguntar algo que se expuso en el debate, no sé, es algo que corresponde hacer. Oye, hay servicios de evaluación laborales también que lo hacen. Los choferes de camión, por efectivamente, y los costos no son tan altos. De hecho, lo podría hacer Gabriel Boric por 22.790. Ahí hay un dato, 22.790. Yo voy a entregar una opinión personal. Yo creo, y no lo creo con respecto a Gabriel Boric, yo lo creo hace mucho tiempo, lo hemos dicho acá hace rato, yo creo que algunas autoridades debieran someterse al test de droga. ¿Por qué? Porque si nos están escuchando choferes, si nos están escuchando trabajadores de los puertos, a ellos les hacen test de droga, también en la minería. Si se los hacen a trabajadores de los puertos, de la minería, ¿por qué no a un candidato presidencial? ¿Por qué no a un parlamentario? ¿Por qué no al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no? A ver, u oficiales superiores, incluso de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, personas que tienen mucho poder. Yo no estoy diciendo que esto lo inhabilite. Lo que estoy diciendo es que si en democracia el voto es informado, los electores, los ciudadanos tienen el derecho a saber. A lo mejor van a votar por esa misma persona, pero tienen el derecho a saber. Por lo tanto, toda esta discusión es válida.
y lo hemos dicho hace rato, no ahora a propósito de estas elecciones, es válida, absolutamente, porque si no hay un privilegio de unos con respecto a otros, porque un presidente tiene muchísimo más poder que un trabajador que es claro, realiza faenas de riesgo, que un trabajador de los puertos, pero el presidente también puede constituir un gran riesgo para el país. Entonces, si es por el riesgo, bueno, ahí está. Esta discusión es absolutamente válida. En otros países se ha discutido mucho sobre el estado de salud, por ejemplo, de los candidatos, y los candidatos han tenido que mostrar en Estados Unidos y en otros países. Biden, de hecho, lo hizo la última elección. Exactamente, tienen que mostrar a su edad, su diagnóstico, su pronóstico, los fármacos que consume. No estamos hablando de nada, y esto debería ser para todos, si este no es un tema de Gabriel Boric o no. Lo que pasa es que él abrió el asunto ayer. Vamos a seguir haciendo preguntas. Nosotros, esta actitud de no hacer preguntas es imposible ceder en esto, porque si no, esta actividad se acaba, se termina y habrá que dedicarse a otra cosa. Con respecto al debate, volvamos al debate, porque ¿qué más podemos decir de esto, Néstor? No sé si mucho más, pero... Es que de la parte más lamentable finalmente de lo que sucede por este impasse, digámoslo así, es que se desvía el fondo del asunto, que era el debate y algunas preguntas que quedaron no completamente resueltas. Tú decías, Néstor, los auditores y auditoras reaccionando anoche a temas que les quedaron ahí, como en la nebulosa, narcotráfico, pensiones, esencialmente. Yo me quedé en deuda con la respuesta en materia de gobernabilidad. Los dos reconocen que tienen complicaciones en la coalición que los soporta. Tiene que gobernar José Antonio Kast, desde Johannes Kaiser hasta Ignacio Briones, personas que son de derechas muy diferentes. No sé si tienen además la cantidad de personas que requiere el aparataje estatal. Lo mismo Gabriel Boric, que complica siempre el Partido Comunista, que es el partido más grande del Frente, que no forma parte del Frente Amplio, pero está detrás de Apruebo Dignidad. Creo que había varias preguntas que quedaban en el aire, o respuestas en torno a esas preguntas, más las que no se hicieron. Uno de los grandes temas es la gobernabilidad, y a mi juicio son dudas para los dos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gobernabilidad puede tener José Antonio Kast en la calle? Ninguno de los dos tiene mayoría. La Democracia Cristiana ha dicho que no va a ser parte del gobierno de Gabriel Boric. Claro. Eso quiere decir que si sacamos a los senadores demócrata cristianos y los ponemos en oposición, Gabriel Boric no tiene ni una posibilidad, o la negociación va a ser con la Democracia Cristiana. Probablemente, y esto hay que tenerlo muy claro, la Democracia Cristiana va a ser la llave de Gabriel Boric en todo lo que él quiera hacer, desde cuestionar, no directamente a Gabriel Boric, porque yo creo que Gabriel Boric ha mostrado amplios consensos, amplias aperturas al consenso y a los acuerdos. De hecho, pese a que Giorgio Jackson se retiró de la mesa y todo, él se quedó con todo lo que le costó, que incluso lo pifiaran, lo trataran de traidor en el acuerdo del 15 de noviembre. Eso no hay que olvidar, o sea, él ha tenido disposición a llegar a acuerdos. Pero el Frente Amplio que él representa muchas veces ha cuestionado la cocina de los llamados acuerdos, de las familias Saldívar, de los gobiernos de Michelle Bachelet, de los gobiernos de Ricardo Lagos, que eran los llamados acuerdos. Sin embargo, ayer el Frente Amplio, calladito, muy calladito, cuando el candidato dice va a llegar a acuerdo, porque en realidad es el único camino que tienen. Y para eso van a tener que negociar con la Democracia Cristiana. Esos votos en el Senado, que son poquitos, pero que van a dar vuelta la votación, se vuelven claves para Gabriel Boric. Es que el país está enredado. A ver, un ejemplo. Boric critica a Kast por no haber estado en el acuerdo, no haber sido partidario del acuerdo de noviembre del año 2019, ¿no es cierto?, que desembocó después en el plebiscito. Pero resulta que si mira para el lado, la misma crítica que tendría que hacerle al Partido Comunista, que fue un ácido crítico. Entonces, estos son los problemas de la política chilena. La política chilena está absolutamente enredada. Un argumento sirve para varios sectores, si es que es contrario, si es que es una crítica. Entonces, claro, Boric critica a Kast, pero tiene que criticar al partido estructurante de su coalición, porque el Partido Comunista es el partido, yo diría, más estructurante. Tiene muchos parlamentarios, tiene senadores, tiene una máquina territorial muy importante que no tiene el Frente Amplio. Entonces, eso por una parte. Gobernabilidad. Hubo diferencia en cuanto a impuestos ayer, de todas maneras. Sí. Diferencias tributarias. En cuanto al impuesto a los combustibles, también hubo diferencia. En salud, se terminan las ISAPRE.
claramente van a un sistema público de salud, FONASA, que va a tener otro nombre, pero el mismo FONASA. Yo quiero recordar que FONASA antes se llamaba Servicio Nacional de Salud, o sea, a estos mismos servicios les van cambiando nombre, pero es el mismo servicio, se acaban las ISAPRES y todos al sistema público. Ande o no ande, vamos a ver cómo reacciona el sistema público con 3 millones de personas más en la carga que van a tener. Y esto es interesante. Yo no sé cuánto va a mejorar el sistema público con esto. Porque el término de las ISAPRES significa que el sistema público mejora en cuanto o no. Porque el sistema público es el problema hoy día. 80%, además de las ISAPRES, pero fundamentalmente el sistema público. 80% de las personas se atienden ahí con una cantidad de licencias en el sistema público enorme, por ejemplo. Enorme. Se autodan las licencias médicas. En cuanto a orden público, parece que hubo más acuerdo, Néstor. Yo diría, se acaba Plaza Italia con un presidente, o me refiero a los desórdenes, con un presidente u otro. Decían incluso el mismo domingo. El mismo domingo, el momento en que haya resultado, gane quien gane, vaya a protestar quien vaya a protestar o a celebrar lo que sea, decían que desde ese día, aunque no les corresponde, digamos, porque en términos prácticos no van a ser el presidente, pero ya lo garantizaban incluso en ese momento. Los ponían también en el escenario del mismo 11 de marzo o el 12 de marzo, en fin. En cuanto a las pensiones, yo creo que quedó una duda, por lo menos a mí me quedó una duda grande, porque no sé cuál va a ser en definitiva el plan. Parece que va a ser de acuerdo a las circunstancias, a la medida de lo posible, algo así, ¿no? Lo que pasa es que el tema económico, además, gravitando gran parte de las respuestas. Tampoco se pueden comprometer a el oro y el moro si no hay plata. Ayer nuevamente salió Patricio Aylwin a escena. Para quienes nos gusta la política y podemos leer, Patricio Aylwin lo dijo en varias oportunidades, se avanza en la medida de lo posible. Luego lo dijo Ricardo Lagos cuando se le cuestionaban algunas cosas, en la medida de lo posible. Yo creo que ese va a ser probablemente uno de los mensajes. Quien gana el domingo, en la medida de lo posible. Porque no hay billetera, y probablemente no va a haber flujo importante de dinero como para poder, tendría que llegar el cobre a los $7, para poder solventar primero el pago de la deuda contraída por el Estado y segundo solventar los intereses o las necesidades que pueda tener el país. Vuelvo al comienzo. Este debate, teóricamente, antes de que se comenzara, decisivo para las elecciones del próximo domingo ante dos candidatos que tienen uno teóricamente en ventaja sobre el otro, pero que están cerca. ¿Le sirvió a alguien, a uno de los dos candidatos, este debate, uno para mantener o aumentar la ventaja que se dice que tiene, o para el otro para acercarse o no? Néstor, te hago una pregunta. Yo sé, alguna vez no me la conteste, porque yo creo que es difícil contestar la pregunta, pero ya. Nosotros que nos gusta hacer preguntas, sí, repitámoslo, te la hago. Es difícil, ¿no? Sí. Es difícil. Yo creo que ayer fue un debate en que tuvo una cierta ventaja Gabriel Boric por tono, forma y contexto en que se desenvolvió más. Yo me atrevería a decir que esto es una opinión personal y también de lo que uno podía leer de los auditores que escribían muchísimo, incluso partidarios de Kast, el episodio que decían, examen, incluido el episodio, claro. Mostró más liderazgo desde el punto de vista de, efectivamente, si uno pone en contexto, es otro el Gabriel Boric de ayer versus, por ejemplo, los debates con Jadwe. O sea, el tono, la forma, la puesta en escena. O sea, el coaching ha funcionado, pero espectacular. El manejo, se equivocó, tuvo un error, pero probablemente también se podría haber equivocado en cuanto a recordar la cifra que dijo que diariamente las AFP ganaban 2.000 millones de pesos, cuando en realidad ganan 1.000 millones y fracción. Pero bueno, también puede haber sido que... Igual es plata, igual es mucha plata. Podría haber sido que... confundió el número, a cualquiera podría pasar, no vamos a juzgar ello, pero digamos fue, si alguien esperaba algo nuevo, yo siento que finalmente le hablaron a sus votantes, no militantes, a sus votantes, y el que estaba confundido, ese bolsón de votos de 20 a 30%, dependiendo de la encuesta, yo creo que quedó como esperando un gesto o algo para que los convenciera. Mira, dos cosas, y solamente una impresión. En la imagen, mientras hablaba un candidato, estaba la imagen del otro candidato. Había una casi permanente, mientras hablaba Kast, una casi permanente sonrisa irónica de Boric. Yo creo que eso le debe haber gustado muchísimo a los jóvenes.
muchísimo, muy atractivo. O sea, este joven de 35 años que irrumpió en la política riéndose de alguien que representa a la política más antigua, ¿no es cierto? Kast. Y que tiene 20 años más en la práctica. Exactamente, además. Y mirándolo y sonriendo en forma irónica, casi desdeñándolo, mientras el otro habla, yo creo que eso le debe haber gustado muchísimo a los jóvenes. Porque en varias oportunidades, además, lo puso en jaque. De hecho, yo mencionaba al comienzo en la introducción que de pronto el debate se le iba a los periodistas que estaban siendo quienes llevaban el ritmo de la discusión, porque comenzaban a increparse mutuamente. Y en varias de esas ocasiones, José Antonio Kast dijo algunas cosas que no son ciertas, mentiras de frente, también titubeaba, no era claro, no era cierto, digámoslo en buen chileno, se picaba en varias de esas oportunidades. Yo creo que Gabriel Boric aprendió a tocar esa tecla en José Antonio Kast y ayer le funcionó. Nuevamente le funcionó. O sea, el personaje imperturbable no es imperturbable, el personaje frío y tranquilo no es tan tranquilo ni frío. Sí, eso se notó de todas maneras ayer y en eso puntos para Boric, de todas maneras. Pero en raya para la suma, yo quiero decir, las personas que viven en la región de la Araucanía, en regiones en general, y quienes viven bajo el dominio del narcotráfico, donde llaman a Carabineros y Carabineros no llega, yo creo que ellos no van a poder dormir tranquilos porque en realidad ninguno de los dos candidatos tuvo gestos concretos ayer de hablarle a esos ciudadanos que están asustados, que viven en condiciones. De hecho, en un minuto la periodista Boneto le dice, nosotros, ninguno de los que estamos acá, padecemos esto. La pregunta estuvo muy bien intencionada, muy clara. Yo creo que en eso el equipo de Mega había apuntado, digamos, a una sensibilidad que hay en los barrios, pero ninguno de los dos recogió ante una pregunta tan clara como esa. Yo creo que Kast perdió una vez más una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque Kast es partidario del modelo, ¿no es cierto? O sea, el asunto que se va a resolver el domingo es de modelos. Más allá de que lo haya morigerado, moderado Boric quiere cambiar el modelo. Boric es antineoliberal. Así de simple. Entonces, el modelo tiene hartos problemas. Hartos problemas en su ejecución, hartos problemas en su implementación en Chile. Yo creo que Kast ha perdido una y otra vez la oportunidad de decir esto lo vamos, ya que él cree en eso, ¿no es cierto? Lo vamos a arreglar en serio. Vamos a desconcentrar la economía. Se acabó esto de que el señor sea dueño de todo. Vamos a establecer reglas parejas de la cancha para que los pequeños puedan competir con los grandes de verdad. O sea, todo lo que podría sonar de lógico para las personas que les gusta el modelo pero conocen sus distorsiones, yo creo que Kast pierde la oportunidad una y otra vez. Ya, esperemos las elecciones del domingo. Sí, estamos ya en la cuenta regresiva. Hoy día los candidatos están en regiones. Si alguien preguntaba, bueno, unos están por el norte, Gabriel Boric va a estar por el norte y José Antonio Kast va a andar en la zona centro-sur, particularmente en Concepción. Y los dejamos invitados porque el domingo vamos a estar desde las 6 de la mañana con Sí, vamos a estar con la transmisión. No el hora a hora, con el minuto a minuto. Segundo a segundo. Sí. Oye, hoy, eso sí, a las 21 horas, martes 14 de diciembre, Bad Boys. Los que incomodan a la élite van a estar comentando el programa de gobierno de Gabriel Boric. Lo que iban a hacer el domingo. Lo que iban a hacer, claro, con el candidato que finalmente decidió no ir, por sus razones ya ampliamente comentadas, pero es hoy día esto de desmenuzar el programa de Gabriel Boric. Hoy lo van a hacer los Bad Boys a las 21 horas. Gracias, Néstor.